¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad y la defensa de la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Bueno, pues hoy tenemos que ir con dos informaciones. Una nos la adelantaba Leticia Vaquero desde los servicios informativos de Radio, con esas declaraciones que ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, según las cuales, lo de siempre de este gobierno, que todo va muy bien, que ahora lo que tienen que hacer es revisar lo que han hecho, pero no para mejorar nada, sino para mejorar sus propias previsiones. Es decir, la cosa no es que esté fallando en algunos puntos que haya que tratar de arreglar, no. Lo que hay que hacer en este caso es mejorar las previsiones. Lo hemos hecho mucho mejor en el pasado. Ya el INE ha revisado las previsiones de crecimiento de años anteriores, lo que ha hecho que puedan relajar los objetivos de déficit de cara a la senda de estabilidad que han presentado en Bruselas para aprobar los próximos presupuestos. Bueno, pues el señor Cuerpo ahora lo que dice es que vamos fenomenal, que vamos a aumentar las previsiones de crecimiento porque en España va todo fantástico, y se apoyaba, entre otras cosas, en uno de los datos que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué dato ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística? El dato hotelero, el dato del desempeño turístico español, de la cantidad de ocupación hotelera que hemos tenido este verano y que ha sido francamente buena. Ahí hay que darle la razón al ministro. Sí, señor, ha sido mejor, al menos según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Si nos los creemos, tenemos que decir que ha sido un buen dato, tan bueno que es récord en pernoctaciones hoteleras, récord en gasto en pernoctaciones hoteleras en nuestro país. Pequeño detalle, y es que aquí, Con Ánimo de Lucro, en Libre Mercado, en Es Radio, en esta casa, nos gusta profundizar un poquito, nos gusta rascar, nos gusta bucear en el dato. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo el gobierno hasta ahora y que apoya su discurso en argumentos como el dato que les acabo de comentar en el INE? Bueno, pues que los que decimos que la cosa no va tan bien, los que advertimos día a día de que en realidad lo que está sucediendo durante estos últimos años de gobierno del señor Sánchez es que nos estamos empobreciendo, es que somos unos agoreros. Somos, Zapatero en su día hablaba de antipatriotas, a nosotros nos llaman agoreros y nos dicen que mentimos, que somos bulos, que no decimos más que falsedades, que estamos en la fachosfera, en la bulosfera y que no hacemos más que mentir. Bueno, pues no mentimos, señores ministros, señor presidente del gobierno, señor ministro de Economía, no mentimos. Los datos que les vamos a dar hoy, todos los datos que les vamos a dar hoy, son oficiales. Y entre ellos el que emana de ese informe del que hoy se sacaba pecho por parte del gobierno, el de las pernoctaciones hoteleras. ¿Cuál es el dato que hemos rascado, que hemos buscado, en el que hemos buceado? Pues hemos querido discriminar de esos datos agregados de pernoctaciones hoteleras, cuántas de esas pernoctaciones eran pernoctaciones de nacionales, es decir, de españoles. Es decir, si la tendencia nos indica que, como nos dice el gobierno, cada vez estamos mejor porque es que nos vamos de vacaciones, llega el fin de semana y no hay quien coja una mesa en ningún restaurante porque estamos todos, que como atamos los perros con longaniza, aquí nos vamos de vacaciones todos, nos gastamos un pastizal, nos vamos todos los fines de semana a cenar por ahí y entonces pues los que dicen que va la cosa muy mal y que cada vez somos más pobres, pues esto no se compadece con la realidad, porque si todos fuéramos más pobres no nos iríamos de restaurante los fines de semana. Bueno, hoy les vamos a dar las explicaciones a este argumento y les vamos a enseñar a mostrar con datos en la mano, por qué ese optimismo no está justificado. ¿Por qué cada año que pasa las cifras van hacia abajo? ¿Por qué cada año que pasa el ahorro que teníamos ha ido desapareciendo? ¿Por qué cada año que pasa, en lugar de tener más, tenemos menos? ¿Por qué consumimos menos? ¿Por qué el consumo de alimentos básicos se va reduciendo con los años? ¿Por qué el consumo fuera del hogar de alimentos, es decir, lo que los restaurantes de los que presume el Ejecutivo, van cayendo? ¿Y por qué año a año, si miramos y discriminamos por quién se va de vacaciones en España, si los españoles o la gente de fuera que viene a nuestro país, vemos que sobre todo es la gente de fuera? Porque a medida que crece la ocupación hotelera, si decrece la ocupación hotelera por parte de españoles, la caída es mayor.
de lo que nos está queriendo decir el Ejecutivo. Bueno, pues estos son los datos que vamos a analizar hoy. Vamos a desenmascarar ese optimismo del Gobierno. Vamos a desenmascarar declaraciones como la que ahora mismo les vamos a poner, que ha dejado el señor ministro de Economía hace menos de una hora. Y seguimos trabajando para que esta buena evolución de la economía se refleje también en su día a día. Fíjese, por ejemplo, que esto ya lo estamos viendo en cuanto a un número récord de personas ocupadas, en cuanto también a una moderación progresiva de la inflación, mejora de las rentas de los hogares, desde medidas muy concretas como la subida del salario mínimo interprofesional, o lo que estamos viendo en los últimos años, en este último año y también hacia adelante, unos salarios que se recuperan por encima de la evolución de los precios, es decir, los hogares poco a poco van recuperando poder adquisitivo. Que vamos recuperando poder adquisitivo, que cada día somos más ricos, señor ministro. Hoy le vamos a contar las verdades del banquero, que son tan grandes como sus mentiras. Pero antes, como siempre, repaso a la portada de Libre Mercado. Bueno, y tengo ya conmigo, buenas tardes, a Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis Fernando. Bueno, pues muy contento de tenerte aquí porque nos vas a contar los principales asuntos que aparecen hoy en la portada de Libre Mercado y que además no nos podemos perder, porque mucha atención a todo lo que se está diciendo. Sí, vamos a empezar por el error del Banco Central Europeo y su bajada de tipos doble. Nos ha dado hoy José María Rotellar toda una clase magistral de política monetaria. El tema es muy técnico, pero merece mucho la pena leerlo porque nos explica la clave, la fundamental, que es por qué, a pesar de todas estas subidas de tipos de interés que lleva ejecutando el Banco Central Europeo, este organismo es incapaz de controlar la inflación. Hubo la última reunión, que además recordarás que fue la que se estrenó José Luis Escrivá como gobernador del Banco Central Europeo, así que estaría bastante contento, él más ancho que largo, ahí sentado con los banqueros centrales. Bueno, ¿qué se ejecutó en esa reunión? Pues otra bajada de tipos, fue la de septiembre, y bueno, se dijo, Lagarde, voy a bajar los tipos de interés hasta el 3,5%. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué cambió el tipo de referencia? En lugar del tipo de referencia actual, se decidió tomar como referencia el tipo marginal de depósito, en lugar del que decimos que es el de las operaciones financieras, que es el que el Banco Central Europeo estaba tomando como referencia. ¿Qué bajaron ahí? Bueno, pues bajaron hasta el 4,25%. Esta fue la bajada histórica que tanto comentamos, pero claro, cambiando el indicador. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo no había retirado la suficiente liquidez del mercado. Como venimos diciendo, al final eso tienes que remunerar a los bancos. Es un problema y claro, este juego de ahora con los tipos de interés de referencia y demás, ¿qué prueba? ¿Qué muestra? Bueno, pues que el BCE ha sido incapaz de controlar la inflación, que ha llegado tarde a ejecutar las políticas de política monetaria restrictivas y que ahora, pues bueno, está muy pronto volviendo a las expansivas. Así que cuidadito. Mucho cuidado y bueno, enhorabuena a Rotellar por un nuevo artículo en el que nos permite conocer y entender precisamente cómo funciona la política monetaria. Luego en unos minutos vamos a hablar con él y vamos a tratar de profundizar más en este tema. Pero tenemos otros asuntos hoy en portada. Pues sí, bueno, alguien que lo está haciendo bien es Argentina. Javier Milei, vaca muerta, la clave de Argentina para revolucionar la producción de petróleo gracias al fracking. Esto nos lo cuenta nuestra compañera Marta Arce. Es muy interesante el artículo, hablamos de vaca muerta, está en Argentina, cerca de la frontera con Chile, como todo el mundo sabe, y bueno, pues este es uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del mundo. Pero claro, ya sabemos que la Argentina peronista, aunque le des un yacimiento de los más importantes del mundo, pues no sabe qué va a hacer con él. Ahora, ¿qué está haciendo Milei? ¿Por qué se está felicitando tantísimo Argentina? Pues porque está sacando petróleo, está sacando gas. Y frente a las políticas ecologistas odiadoras del fracking, Argentina quiere ser potencia. Y gracias a este tipo de exploraciones, con vaca muerta como referencia, están consiguiendo pues ponerse en el mapa donde deberían estar, que es con una materia prima y un yacimiento tan importante, ser capaces de explotar esa energía. Un yacimiento que bajo el peronismo, bajo la bota del peronismo, no fue capaz de ser, fue deficitario, cuando era una auténtica mina
mina de oro negro en este caso. Efectivamente, y hay que recordar la expropiación de YPF, Repsol y todo lo que vinimos comentando hace tantos años sobre el despropósito que se hizo negro en la historia. En Vaca Muerta. Eso es. ¿Algún tema para mañana? Sí, claro. Bueno, para mañana, buenas noticias. Los suizos rechazan en referéndum subir los impuestos a las empresas y adoptar nuevas políticas verdes. Bueno, pues cuando se le pregunta al pueblo suizo, el pueblo suizo responde y actúa como debería actuar todo el mundo, que es a favor de las empresas, de la libertad y de la riqueza, que de eso se trata. Ay, la riqueza y el ánimo de lucro, lo que nos gusta en este programa. Beatriz García, muchísimas gracias por traernos este avance de libre mercado. Mañana te espero con más asuntos que no nos podemos perder ninguno. Muchas gracias. A vosotros. Bea. Bueno, pues tengo ya a mi lado a Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos preparado una batería de datos económicos muy importante para tratar de arrojar algo de luz a ese gran misterio que mucha gente se pregunta. Vamos, yo no sé, Rubén, si a ti te pasa, pero a mí en muchas ocasiones, cuando amigos, familia, pues no sé, en alguna comida o en alguna cena familiar te preguntan, oye, pero sois unos cenizos, macho, estáis todos los días diciendo que la economía va fatal, pero yo, jolín, llega el fin de semana, no soy capaz de coger una mesa en un restaurante, te quieres ir de vacaciones, los precios están por las nubes, pero todo el mundo se va de vacaciones, y claro, tú te quedas y dices, hombre, digo, ahora le tengo que explicar que nos hemos comido todo el ahorro de 2020. Sí. Les tengo que explicar que en realidad, aunque es verdad que hay mucha gente que sigue yéndose de restaurantes los fines de semana y que hemos cambiado el ahorro por el Carpe Diem, lo que nos están diciendo los datos es que esa frugalidad con la que viven los españoles estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, cuando ya se confirmó la desescalada esta que nos vendieron y que ya todo el mundo empezó a poder realizar una vida más o menos normal, lo que dicen los datos es que cada vez se consume menos, cada vez se sale menos, cada vez se va menos de vacaciones y cada vez se va menos de restaurantes. Es decir, que la tendencia no es al alza, la tendencia es precisamente a la baja, y es una tendencia que se compadece con los datos que solemos dar aquí todos los días, los datos reales de paro, los datos reales de empobrecimiento de la población, los datos reales de caída de la renta per cápita, los datos reales de la pérdida de salarios, de los salarios reales, que son los salarios, la subida de salarios versus la subida de la inflación que hemos tenido durante los últimos años, donde se ve que efectivamente hemos perdido poder adquisitivo, pero insisto, les vamos a hacer la radiografía dato por dato, y empezando, Rubén, si te parece, por el dato que hemos conocido hoy, el que ha sido noticia, que es el de las pernoctaciones hoteleras. Bueno, el INE destaca que, digamos, las pernoctaciones hoteleras están en máximos históricos, y decía que en el mes de agosto hubo, digamos, un volumen de 47,8 millones de personas que pernoctaron en hoteles. ¿Cuál es la clave aquí? Que bueno, que casi el 64% de estas personas eran de procedencia extranjera. ¿Por qué? Porque eran el 30,5 millones de estos. Entonces, simplemente un poco más del 30 eran españoles. Lo cual implica, de hecho, si nos fijamos en los residentes españoles que pernoctan en hoteles, que si comparamos los meses de agosto, desde el 2019, este volumen desciende, y desciende un 5% desde agosto del 19. Es decir, que los españoles se van de vacaciones, al menos en España, un 5% menos de lo que lo hacían en 2019. Claro. Es decir, que sí, que estamos en cifras récord de pernoctaciones hoteleras, que el negocio turístico se ha recuperado y va bien, pero lo que son los españoles... Los nacionales vamos menos de vacaciones de lo que nos íbamos en 2019. Al menos es una de las, digamos, interpretaciones que se pueden hacer de estos datos. Es cierto que se podría decir, bueno, es que a lo mejor los españoles van al extranjero. Podría ser. Pero como estos datos no los tenemos, simplemente hay que señalarlo. Señalar simplemente esto que es curioso, que es que el 64% de los que pernoctaron en agosto en hoteles españoles eran procedentes del extranjero. Bueno, pero si podríamos conjeturar, que es al final lo que indican las tendencias, fundamentalmente,
Claro, si resulta que lo que sucede es que cada vez tenemos más recursos para vivir mejor y nos podemos permitir cada vez mejores vacaciones, al mismo tiempo que aumentaría el número de personas que se van al extranjero a disfrutar de sus días de descanso, aumentaría también el número de personas en España que elegiría España como destino turístico. No es una sustitución de uno por otro, porque como somos ricos nos vamos fuera y ya dejamos de ir a España, no. Las distintas capas poblacionales, si el aumento del nivel de vida es en general para todo el mundo, evidentemente no se sustituiría uno por otro, crecería todo un poco en la misma medida. Pero lo que estamos viendo, y lo que además estamos viendo con números detrás que lo sostienen, como la pérdida de poder adquisitivo, es que lo que está sucediendo es que en España los españoles cada vez van menos de vacaciones. Sí, sí. Y este es un dato que está ahí. Y otro dato que refrenda precisamente esta tendencia es el del ahorro de las familias. Si Carlos Cuerpo estuviera en lo cierto y en España atáramos los perros con longaniza, evidentemente el nivel de ahorro no hubiera sufrido. Para mantener el nivel de consumo que hemos tenido durante estos últimos años, no hubiera hecho falta comernos el ahorro que hicimos, por ejemplo, en 2020, donde se observa un pico muy alto de ahorro, pues la gente estaba encerrada en casa y no podía, bueno, hubo familias que tuvo que comerse los ahorros en esos años, pero los que no lo tuvieron que hacer aumentaron el nivel de ahorro. ¿Qué es lo que ha pasado con el ahorro de las familias, Rubén? Pues el ahorro de las familias se ha ido reduciendo paulatinamente. Según el Banco de España, en el primer trimestre de 2024, la tasa de ahorro suponía el 14,2% de la renta bruta disponible, pero es cierto que esta tasa de ahorro, digamos, de todos los grupos de rentas, se ha reducido desde la pandemia y se espera incluso, esto lo dice el Banco de España, que de aquí a 2026 la tendencia sea la misma, a la baja. Y luego, otro estudio de Inverco señala que desde 2020 ha caído, digamos, los depósitos y el efectivo, y especialmente en 2023, ¿no? Y esto lo que de algún modo señala es que ese dinero ahorrado en depósitos y en efectivo lo que ha ido es al consumo y se ha quemado. Que se ha quemado, es decir, que ya no tenemos, nos vamos quedando sin esa red de seguridad que tenían las familias españolas para cuando vengan maldadas. Claro. Nos hemos ido comiendo ese ahorro y hemos ido consumiéndolo. Con esta, lo decía la semana pasada, me parece que era el profesor Checabello, que los hábitos de consumo han ido cambiando y hemos ido dándole más prioridad al disfrute momentáneo que al ahorro para el futuro, a la capitalización del ahorro. Pero, claro, al mismo tiempo, si se van terminando los ahorros de las familias, indefectiblemente para mantener el consumo hay que aumentar los créditos. Claro. Y no precisamente los créditos para inversiones duraderas, como pueda ser una vivienda, ¿no? Los créditos hipotecarios, sino directamente los créditos al consumo. Sí, efectivamente. El saldo del crédito al consumo se está acelerando y en mayo de 2024 alcanzó un crecimiento del 7,2% interanual. De este modo, el ritmo de crecimiento es el mayor desde enero de 2022. Y tal es así que el saldo de crédito, digamos, concedido para otros fines, ha continuado contrayéndose hasta mayo. Por tanto, vemos que la tendencia del crédito al consumo es al alza y el crédito de otros fines, que podrían ser ya fines productivos para invertir en bienes de capital y así aumentar la producción, se contrae. Y luego podemos ver también otra cuestión, y es que las financiaciones a hogares, digamos, por crédito al consumo, han crecido más de un 4% respecto del año anterior en el primer trimestre de 2024. Por tanto, de nuevo, ya no es solo que, digamos, las empresas se financien con crédito, sino que si miramos a los hogares, el crédito al consumo está disparado. Y sobre todo, insisto, ese crédito al consumo que tiene mayor riesgo y de hecho sí, la calidad del crédito concedido se ha ido deteriorando. Sí, el Banco de España informa también de que la calidad crediticia de los préstamos concedidos a los hogares ha experimentado cierto deterioro desde septiembre de 2023 y, de hecho, los préstamos clasificados como problemáticos concedidos a hogares han aumentado un 5,3 entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Pero aquí no pasa nada, ya lo ven ustedes. Aquí no pasa nada, los españoles son cada vez más ricos, los españoles se van de fiesta, los españoles se van de restaurantes y de vacaciones. Y aquí no pasa absolutamente nada y tenemos que elevar las previsiones de crecimiento. Y aquí todo es riqueza, todo es empleo y todo es frugalidad. ¡Viva Pedro Sánchez y su economía! Bueno, estos datos son los que a ustedes les hurtan. Estos datos son los que reflejan la realidad de lo que sucede en España. Estos datos son los que hablan de cuál es la realidad de usted que nos está viendo, de usted que nos está escuchando, de usted que cada vez que va al supermercado se lleva las manos a la cabeza. Porque otro de los datos que aquí tenemos y que Rubén acaba de recopilar
es el del consumo. Datos escalofriantes de reducción de consumo de alimentos básicos, de reducción de consumo de alimento fuera de los hogares. Estas realidades se las hurtan a ustedes. Es más, si alguna vez osan poner en duda al señor presidente del gobierno, les dirán que mienten, que forman parte del fango, que forman parte de la bulosfera. Y están jugando con el pan suyo y de sus hijos. Miren los datos de consumo. El consumo general se mantiene por debajo del nivel pre-COVID en estos momentos y solo en los hogares en los que el sustento, digamos, principal es el de la edad avanzada, pues se ha recuperado los niveles prepandemia. De este modo, el consumo de los hogares en el segundo trimestre de 2024 ha sorprendido a la baja, incluso con respecto a las proyecciones que había, porque ha sido el avance del 0,3% y lo previsto era que fuera del 0,8%. Así, con todo, digamos que los españoles gastan un 2,7% menos que en 2019. Pero como bien decía, si atendemos a los datos de consumo de alimentos, esta realidad es escalofriante, porque el consumo de alimentos se ha hundido en los últimos 20 años. Es decir, en 2023 se registró el nivel más bajo desde 2003 de consumo de alimentos. Y la venta de alimentos y bebidas también se ha reducido. Entre 2022 y 2023, un 0,4%. Pero vayamos un poco más allá, y es que el gasto en alimentos y bebidas fuera de nuestros hogares se ha reducido en un 8,5% entre los años 2019 y 2023. Estos son datos del Ministerio de Agricultura. Vamos a decirlo, cuando tú consumes fuera de tu hogar, en muchas ocasiones se trata de los restaurantes. Claro. Cuando uno sale de restaurantes, esto que le gusta presumir al gobierno, estás hablando de esa cifra. Eso es. Y esa cifra que ha hecho durante la legislatura de Sánchez, el hacedor de la buena economía, del cohete económico español. Pues se reduce más de un 8%. Bueno, y eso es porque, claro, tenemos tanto dinero. Somos muy ricos. Claro, somos muy ricos. Y otro de los datos que ofrecía ese informe del Ministerio de Agricultura, no recuerdo exactamente los porcentajes, era que se había llegado a subir el gasto monetario en alimentos cuando el número de alimentos que se compraba estaba a la baja, lo que significa que teníamos que gastar más para comer menos. Esto habla de la pobreza de los españoles. Esto habla de la crisis profunda que hemos sufrido durante estos 5 o 6 años ya de gobierno del señor Sánchez. Un empobrecimiento, una crisis que afecta a todo el mundo, que no vemos colas del hambre en los comedores sociales, ni vemos cantidades de personas saliendo a las listas del paro, yendo a las listas del paro porque tienen que cerrar las empresas. Eso, que para mucha gente es lo que significa una crisis económica. Pero si tú en 6 años consigues que los españoles, de plano, para todos casi por igual, se empobrezcan en los niveles que se están registrando, con datos como los que les estamos ofreciendo, lo que hace es pues ocultarnos una realidad. Y la realidad es que nos están hundiendo y nos están empobreciendo. Nos quieren cada vez más pobres. Aquí ya se lo hemos dicho, pero seguiremos insistiendo. Rubén Folguera, muchas gracias por todos los datos que nos has traído. Mañana buscaremos más y mejores. Muchísimas gracias. Y nos vamos ya a comentar todos estos datos que tenemos encima de la mesa y también algunos datos más de los que nos ha publicado hoy en Libre Mercado para hablar con el profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, don José María Rotellar. Profesor, ¿cómo estás? ¿No parece que tengamos al profesor Rotellar? Vamos a tratar de recuperar la conexión precisamente porque, como bien decía, tenemos que analizar estos datos con nuestro experto de cabecera. Esto es lo que tenemos que hacer. Y también quiero yo comentar con el profesor Rotellar su informe hoy en Libre Mercado. Un informe que, como nos adelantaba Beatriz García, tiene mucho que ver con el problema de la inflación. Creo que tenemos ya al profesor Rotellar. Profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, parecía que habíamos perdido un momento. Yo es que oía perfectamente, pero no... Bueno, pues cosas del teléfono, cosas del directo, profesor. Estábamos comentando precisamente datos que abundan en desenmascarar esa mentira que se está empeñado el gobierno en repetir, de que los que damos datos reales de cuál es la situación económica en España somos unos agoreros y unos mentirosos, y el argumento que nos echan a la cara siempre es que los españoles
españoles se van de vacaciones y se van de restaurantes todos los fines de semana, y que por lo tanto, si esto es así y damos eso por bueno, pues el que esté la cosa mal económicamente es directamente mentira. Hemos repasado los datos de pernoctaciones hoteleras, no el global, que es un buen dato, es dato récord, sino qué pasa con los españoles. Y es que cada vez se van menos de vacaciones, cada vez contratan menos hoteles en España. Hemos visto el dato del consumo de alimentos, que ha ido cayendo. Hemos visto el dato del ahorro, que ha ido desapareciendo. Hemos visto el dato de los créditos al consumo, los que no se deberían contratar, que va en aumento, y además va en aumento el número de créditos riesgosos dentro de los que se contratan. En definitiva, un panorama muy distinto al que nos quieren hacer ver. José María. Bueno, es que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo muy importante a lo largo de estos años, porque se está creciendo por incremento de población, pero no por una mayor productividad ni porque realmente se esté consiguiendo una mayor riqueza para el conjunto de la población, porque el PIB per cápita está cayendo. Si analizamos el PIB per cápita en paridad de poder de compra en relación con el resto de la Unión Europea, vemos que volvemos a estar por debajo del 90% de la media, y ha ido descendiendo, ¿no? Es decir, otra vez volvemos a ser considerado un país pobre que podría solicitar los fondos de cohesión, ¿no? Aunque el gobierno no lo hizo precisamente para que no quedase, imagino, al descubierto esa situación. Sí, los datos de coyuntura turística hotelera muestran que, aunque es un dato récord en el conjunto, en el acumulado del año va ya descendiendo respecto al mismo acumulado del año del ejercicio anterior, y al desagregar por nacionalidades vemos que los españoles han disminuido el número de días que han estado o su propio consumo. De momento lo está sosteniendo el turismo extranjero, pero con las luces de recesión o de desaceleración intensa que puede haber o que hay en el resto de nuestros socios comerciales y principales países emisores, también es un dato a tratar con cautela, porque podría empezar a disminuir en cualquier momento. Por otra parte, los precios han ido subiendo de manera exponencial desde noviembre de 2020, y especialmente lo hicieron a lo largo del año 2023, y siguen todavía incrementándose, desacelerados en el incremento, pero ya partiendo sobre niveles muy altos, es decir, no retrocede, sino que simplemente el crecimiento es algo menor, pero crecen. La pérdida de poder adquisitivo es muy importante. El consumo, efectivamente, de alimentos también se desacelera, y lo que está sucediendo es que es obvio, si hay menos poder adquisitivo y los precios suben, los agentes económicos pueden comprar menos cosas. El ahorro acumulado durante la etapa del coronavirus se ha agotado, y ahora mismo efectivamente está habiendo un repunte del crédito al consumo, y lo está viendo además en la franja de edad central, que son los que más necesidades tienen ahora mismo. Sigue habiendo ahorros sí, pero en dos partes de la sociedad: en las grandes fortunas, que no tienen ese problema de consumo, y también en los pensionistas, que suelen tener unas propensiones marginales a consumir menores, es decir, que gastan un porcentaje de su renta menor que el de la media. Pero en la parte central, que son las familias que tienen una mayor necesidad de gasto, pues porque son familias con niños o con hijos, pues, colegios, universidades, la dependencia completa de esos menores, ¿no? de sus padres para alimentación, para vestido, etcétera, pues lógicamente están ahora mismo incrementando su petición de crédito, su demanda de crédito, y firmando esos créditos, porque el ahorro se ha agotado y su poder adquisitivo se ha reducido. Hablabas precisamente de uno de los factores que más influye precisamente en ese empobrecimiento de los españoles, que tiene que ver con la pujanza al alza de los precios, en virtud de la inflación que estamos padeciendo en Europa y especialmente en España. Una inflación que a mí siempre me gusta recordar, no es un mal bíblico que afecta a todo el mundo por igual, porque aquellos países que son más frugales en el gasto, al final lo que hacen es
tensar al alza los precios dentro de sus propios países y hace que afecten más a sus ciudadanos que a otros ciudadanos europeos, cosa que en España pues a este gobierno se le ha dado muy bien, ¿no? Tirar de gasto público como si no hubiera un mañana. Pero tiene mucho que ver con el artículo que publicas hoy en Libre Mercado sobre esa doble decisión del Banco Central Europeo, ese error del Banco Central Europeo, esa bajada de tipos doble. Una decisión que, digamos, no se compadece con la evolución del agregado monetario y con la evolución precisamente de lo que tendría que ser una política responsable respecto al nivel de precios, ¿no? Al final, un banco central, para lo que ha quedado el Banco Central Europeo, debería ser casi en exclusiva para contener los precios. Y lo que estamos viendo es que se retrasó a la hora de empezar a subir los tipos de interés y parece que ahora se adelanta a la hora de bajarlos, ¿no? Bueno, la inflación, hay que decir en primer lugar que siempre tiene efectos, es consecuencia de efectos monetarios, ¿no? Única y exclusivamente. Luego puede haber interferencias entre medias que traten de distorsionarlo, pero son efectos monetarios. Por tanto, cuando se inunda el mercado de liquidez, se incentiva la aparición de inflación, y cuando se restringe, se intenta que los precios se contengan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al retirar dinero del sistema y menos dinero en circulación puede haber menos demanda y, por tanto, los precios tienden a bajar para poder controlar la inflación. ¿Qué sucede? El Banco Central Europeo ha ido retirando muy poquita liquidez de toda con la que inundó el mercado durante el decenio 2012-2022, y lo que ha hecho ha sido ir subiendo los tipos de interés, pero no retirar en la misma proporción esa masa monetaria, intentando que después se adecuase. Como no lo hizo, lo que veía es que se estaba produciendo una distorsión entre los tipos de mercado y el tipo que marcaba, y ha optado por cambiar su tipo de referencia como guía de la política monetaria, pasando del de las principales operaciones de financiación al de la facilidad marginal de depósito. Y entonces nos hemos encontrado con que en un mes determinado, antes de las vacaciones de verano, el tipo de referencia el 4,25 y ahora está en el 3,50, ¿no? Pero dice, ha bajado 25 puntos, sí, pero ha retocado cuál es su vía de referencia, en el que ha establecido ahora el de la facilidad marginal de depósito, que ya estaba más bajo que el de las operaciones principales de financiación. Bueno, ¿qué es lo que ha visto? Ha visto que podía tener un coste desmedido, porque a esos niveles él podía tener que estar remunerando a las entidades financieras ese exceso de liquidez que les podía sobrar a la banca comercial. Bueno, ha sido un ajuste técnico, pero motivado en parte porque no ha ido reduciendo ese balance, no ha ido reduciendo esa masa monetaria que es imprescindible para que se pueda producir un adecuado control de la inflación. El Banco Central, sobre todo, el grave error que tuvo fue llegar muy tarde. Intentó demorar la subida de tipos diciendo que la inflación era transitoria, después que podía durar un poquito más, después que se podía convertir en estructural, y cuando ya se convirtió no le quedó más remedio y tuvo que subirlo muy rápidamente y muy profundamente. Y ahora también le está dando miedo el hecho de que pueda la subida de tipos desacelerar la economía. Obviamente debe intentar no hacer daño a la economía, pero debe controlar los precios, debe controlar la evolución de los precios, porque es su único objetivo. Y bueno, yo creo que eso también le ha llevado a ser un poco más cauto de lo que parecía en la primavera pasada sobre las expectativas de bajadas, y advertirla el otro día cuando dijo, de los riesgos que hay, ¿no? Cuando dijo que la inflación de la rama activa de los servicios, la inflación interanual, les preocupaba, estaba alta, en el 4,2%, y que serían vigilantes ante ello para que no volviese a haber un rebrote, aunque ya ella misma estimó que habría un rebrote a finales de año, ¿no? Entonces, bueno, esto es como las enfermedades que se curan mal, ¿no? Un constipado puede terminar convirtiéndose en una pulmonía. Bueno, pues esperemos que no, y que el Banco Central aprenda de los errores que ha tenido. Esto es como un borracho que le quieres curar la borrachera con más whisky, que es al final
El problema que hay con los agregados monetarios y con este tipo de decisiones. José María Rotellar, profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por estar de nuevo una semana más Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, un placer. Un abrazo. Bueno, pues todo un repaso el que hemos dado hoy precisamente a esa información que aparecía hoy en el Instituto Nacional de Estadística y que nos servía para hacer un repaso dato a dato, profundizando en todos y cada uno de ellos para hacer una fotografía real, cercana, palpable, de cuál es la situación que atraviesan los españoles. Pero hecho este repaso y hecho este análisis en profundidad de cuál es la situación real de su bolsillo y del mío, ¿qué les parece si nos vamos a ver cómo están los bolsillos de la bolsa? Bueno, pues nos asomamos al IBEX 35 casi esperando que se produzca esa recogida de beneficios después de del brillante desempeño que tenían los mercados durante la semana pasada, después de esa reunión de la Reserva Federal Norteamericana, que había análisis contradictorios. Por un lado había quien pensaba que iba a impulsar de una manera definitiva a las bolsas. Otros pensaban que ese optimismo que demostraba la Reserva Federal bajando los tipos de interés medio punto porcentual en lugar de un cuarto, de 0,25, pues que iba a despertar o iba a revivir los temores a una recesión en Estados Unidos, pero esto ha funcionado relativamente bien, una pequeña caída el día de la decisión, pero después los mercados han ido subiendo. Ahora mismo el IBEX 35 cotiza plano en 11.755 puntos y tenemos informaciones relativas, bueno, pues a las posibles volatilidades en las bolsas para las próximas semanas, y es precisamente el buen desempeño de los últimos días, los rallies que ha habido momentáneos y que invitan a pensar que tengamos alguna corrección en algún momento. Pero bueno, a mí lo que me gusta mirar cuando me acerco a las informaciones de mercado, y hay muchas hoy, por ejemplo la de Goldman Sachs avisando de que la volatilidad va a aumentar en las bolsas globales en las próximas semanas, o noticias relacionadas con el día a día de empresas, por ejemplo el IBEX 35, como es Grifols. Thomas Glanzmann deja de ser presidente ejecutivo de Grifols antes de lo previsto, se complica la OPA sobre Grifols con la petición de los fondos de entrar en el Consejo, o BBVA, que ha avisado a los inversores norteamericanos del continuo rechazo de Carlos Cuerpo a la OPA, pero ve remoto el veto, ve que el veto que el gobierno ya ha anunciado respecto a si finalmente triunfa la OPA, el poder hacer la fusión con Sabadell, cree que finalmente no se producirá. Estas son informaciones de las que tenemos ahora mismo frescas en la prensa especializada, pero qué mejor que aprender de todas estas informaciones y del devenir de los mercados con uno de los mejores periodistas de finanzas en España, y gracias a Dios es amigo de este programa, Vicente Baró de Finet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues halagado por tus palabras. Bueno, y me quedo corto, y lo sabes, siempre me quedo corto. Vicente, oye, vaya semana tan apasionante la que vivimos la pasada en los mercados con esa decisión de la Reserva Federal. Ahora tenemos a los actores, a cada uno de los stakeholders, como se suele decir, a los de los actores interesados en el mercado, tratando de averiguar qué es lo que va a suceder, ¿no? Va a ser un nuevo lanzamiento de la renta variable, vamos a ver correcciones en los mercados por efecto de las recogidas de beneficios. Hay rallies que han terminado ya, hemos terminado con el rally de las tecnológicas. No sé, ¿cuál es tu visión, ¿no?, después de todo lo visto la semana pasada? Bueno, cualquiera sabe, ¿no?, lo que va a pasar en las próximas semanas. Que esto es prácticamente imposible de adivinar. A mí me llamó la atención la rueda de prensa de Powell, lo tranquilo que estaba, ¿no? Siendo una decisión tan importante, pues el riesgo que había de, al bajar 50 puntos, que transmitiera dudas del crecimiento. No, la verdad es que no sé si está muy actuado o no, pero la sensación que me dio era de lo contrario, ¿no? Oye, esto está en control, pero parece que el paro se está empezando a enfriar, la inflación no vemos que vaya a ser un problema, un gran repunte. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en mantenernos cerca del pleno empleo, bajando tipos para un poco ese enfriamiento que se ve, pues que no llegue a ser una ralentización fuerte, una recesión.
Entonces yo creo que la reacción del mercado del día siguiente pues un poco coincidía con mi visión, ¿no? En ese sentido, o sea, si es así, o sea, si realmente la Fed ve un escenario que la economía sigue más o menos bien, con algo de debilidad en el empleo, pero que piensan que se puede revertir con bajadas de tipos, pues en teoría eso es bueno para las bolsas y eso es bueno para los bonos. Pero claro, lo que pasa es que es el escenario ideal. Entonces el problema es que en cuanto no se dé ese escenario ideal, pues eso es lo que hay que seguir, ¿no? Que los datos no se debiliten demasiado, que el empleo no se debilite demasiado, que no haya mucho consumo. Eso es lo que hay que ver. Pero desde luego el mensaje que intentó trasladar y colocar en el mercado Powell en la rueda de prensa es ese, y parece que el mercado se lo ha comido, vamos. Otro de los puntos de atención, Vicente, lo sabes bien, es el de la relación con China. Hemos tenido recientemente a nuestro presidente del gobierno poco menos que diciendo que va a hacer de embajador, mediador entre Europa y China a cuenta de los aranceles, pero estos aranceles, por mucho que el señor presidente del gobierno vaya allí a decir que los va a rebajar para los coches eléctricos, siguen preocupando y mucho a distintas industrias, entre otras a las del lujo. ¿Cómo ves que puede afectar esto y en concreto a nosotros, ¿no? A España? Bueno, yo creo que la escalada está ahí y no la va a detener Pedro Sánchez. Yo creo que va a continuar. En el último anuncio de elevar, bueno, cerca de un 30%, me parece que eran de nuevo las tasas a los vehículos eléctricos, la respuesta de China ha sido, bueno, pues no pongo aranceles, pero lo que hago es que voy a subir el 100% el impuesto a la compra de bienes de lujo en mi país. Con lo cual nadie me puede acusar de maniobra en el comercio ni nada, sino simplemente lo que estoy haciendo es gravar más en mi país ese tipo de bienes de lujo, porque además está alineado con la política esta de prosperidad para todo el mundo que impuso China, ¿no? Claro, todos sabemos que está dentro de la política de la guerra comercial. No es bueno para el sector de lujo. Recordemos que el sector de lujo, las compañías de lujo, en eso Europa es una potencia total. O sea, Europa tiene las mayores compañías de lujo y de hecho ahora ya no pesan tanto, pero llegó a ser casi el sector que más pesaba en los índices, en los grandes índices europeos, ¿no? Es verdad que en España lo más parecido al lujo que tenemos cotizado es Inditex, que no es lujo tampoco, aunque se pueda percibir en algunos mercados. Entonces el efecto es menor a nivel de España, ¿no? Pero bueno, ojo, porque a nivel de Europa sí que preocupa, yo creo. Bueno, preocupa el sector del lujo y preocupa el sector del automóvil. No sé si tanto por la competencia china como por los tiros en el pie que nos hemos pegado en Europa, precisamente en virtud de una regulación cada vez más exigente, de una estructura de costes cada vez mayor para los competidores europeos, que se ven en inferioridad de condiciones para competir con otros mercados, y donde cada día, no sé si a ti te ha llegado, pero a mí desde luego sí, cada día hay más voces de alerta sobre la posibilidad de que estas empresas se mantengan. Ya hemos visto algún susto en Volkswagen, pero señalan BMW, señalan Mercedes, esa industria secular de industrial europea empieza a preocupar y mucho, ¿eh? Bueno, los resultados del otro día de Mercedes-Benz fueron bastante flojos y las perspectivas casi peores todavía. Efectivamente, o sea, comentaba yo el de lujo, porque es la novedad de esta semana del impuesto que se ha conocido que quiere aplicar China, pero esta es una tendencia de fondo, ¿no? Y bueno, por ahí también los aranceles, porque al final lo que se está viendo es que si no se aplican la exportación de vehículos eléctricos chinos, pues va a dominar el mercado europeo, también el americano. Recordemos que Estados Unidos también están en una guerra de poner aranceles a los vehículos eléctricos, ¿no? Como digo, el otro día en los resultados de Mercedes-Benz se veía mucho impacto de la ralentización china, ya no por los aranceles, sino la propia ralentización, que hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Hemos visto hoy un dato del PMI manufacturero, o sea, la actividad del sector industrial en Europa, floja, pero sobre todo en Alemania malísima, ¿no? Recordemos que en Alemania pues están las principales fabricantes de, como decías, como BMW también, ¿no? O sea que hay que seguirlo de cerca y ojo también con este sector. Sí, precisamente era con la pregunta que quería terminar, Vicente, esos datos de PMI que nos dicen cómo Europa está reduciendo sus previsiones de crecimiento.
el Banco Central Europeo ya lo hizo y persiste la amenaza de la inflación. ¿Tú ves que esto vaya a traer consecuencias para los activos de renta variable en el corto o medio plazo, o crees que la bolsa se va a mantener un poco ajena a esta evolución de la macro europea? Bueno, yo creo que los dos sectores que hemos comentado, que son el de lujo y el de los fabricantes de automóviles, son muy importantes en el peso de los mercados europeos junto con el financiero, y no lo ponen fácil. Es verdad que el mercado europeo ha sido el más castigado por el inversor internacional prácticamente, ¿no? O sea, todas las semanas hay salidas de dinero de renta variable europea, de los fondos de renta variable europea, casi sin excepción. Entonces es verdad que aunque hay unas perspectivas complicadas, muchas puede que estén ya en precio, o mejor dicho, que el inversor ya ha salido de ese mercado para no tener demasiada exposición. O sea, que siempre hay veces que cuando hay tantas noticias negativas, a lo mejor muchas ya están descontadas en los precios. Yo creo que el tema de la inflación, con esta foto que estamos comentando, yo creo que no va a ser relevante en los próximos 12 meses. O sea, yo creo que tenemos una recesión industrial, porque yo creo que la tenemos delante de nosotros. Sí. Aguanta el sector servicios, como puede, pero tampoco se puede aguantar tanto, o sea, vamos, no puede resistir tanto tiempo esa descorrelación entre servicios e industrial, ¿no? O sea, que vamos, hay que ser cauto con la europea, pero ojo, no, que hay que estar fuera. Es un plan, inversión y hacer periódicamente con diversificación. Vicente Baró, de Finet, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu análisis y bueno, muy poquito, espero verte de nuevo de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Hoy tengo que decir que estrenando directo a través de YouTube, que luego se queda el vídeo y todos pueden verlo a la hora que quieran, pero hoy estamos estrenando directo en YouTube y está saliendo todo muy bien. Así que gracias por participar en él, Vicente. Un abrazo y a toda la audiencia de YouTube, por supuesto, también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos de YouTube en directo. Vamos a repasar todos los medios por los que ustedes nos pueden encontrar, ya lo saben. La 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid, es Radio Libre Mercado. En esa frecuencia, que solo se puede escuchar en Madrid, escuchan toda la programación de radio y de 12 a 1:30, pues es la programación que escuchan Con Ánimo de Lucro. Que además quieren oírlo en streaming porque no están en Madrid y no pueden sintonizarnos a través de su FM, pues tienen ustedes un streaming en directo. En su aplicación de radio tienen arriba a la derecha una pestañita azul donde pinchan y ahí pueden encontrar Libre Mercado, como si fuera una emisora local de las distintas que allí aparecen. Pinchan ustedes en Libre Mercado y entonces ahí nos escuchan de 12 a 1:30 en directo. También existe el streaming, un enlace de streaming que nosotros debidamente siempre anunciamos a través de redes sociales, pero que si lo buscan dentro de la web de Libre Mercado, ahí encuentran ese enlace para el directo. Todo esto son opciones para escucharlo en directo el programa, pero si ustedes se lo pierden o no pueden escucharnos de 12 a 1:30 en directo, siempre lo pueden hacer a posteriori en el podcast de Radio Libre Mercado Con Ánimo de Lucro, y que lo encuentran en cualquiera de las plataformas. Ahí tienen el programa completo. Que lo que quieren es vernos, porque también nos pueden ver, pues lo tienen facilísimo. Entran en Es Radio Libre Mercado y ahí encuentran todos los programas que hemos hecho hasta la fecha de Con Ánimo de Lucro y todos los que están por venir. Unos programas en los que, como ya ven, lo que tratamos es de actualizarles toda la información económica, de mercados y financiera. Una información que hoy, además, pasa, y no lo hemos comentado con Vicente, pero también lo podríamos haber hecho por Greenergy, que se dispara ganando un 89% menos y compra un portfolio solar en Chile. Esto es lo que ha hecho precisamente que se dispare en bolsa, pese a ganar un 89% menos. Horizon anuncia buenos datos finales de Pórtico y se reúne con la FDA para una fase 3. Neynor Home compra el 10% de Habitat a Bain Capital por 31 millones de euros y los plazos fijos al 4% se extinguen. Así quedan, y esto es un reportaje que nos ofrece en este caso Bolsamanía, los depósitos tras el recorte de los tipos de interés. Recuerden, como se han recortado los tipos de interés, aquel dinero que tienen ustedes en cuentas remuneradas o en depósitos a corto plazo, igual que bajan los tipos del BCE, bajarán los intereses que les ofrecen a ustedes por este tipo de producto, puesto que son productos como los fondos monetarios, o insisto, esas cuentas remuneradas, que lo que hacen es pagarles a ustedes por el dinero
que reciben los bancos por tener ese dinero de todos ustedes en esa cuenta. En lugar de quedarse los bancos, se lo devuelven a ustedes en esa proporción. Algunas casas les dan más, algunas casas les dan menos, pero en cualquier caso, si los tipos de interés bajan, ese interés que le están ofreciendo a usted también va a bajar, y es una de las consecuencias evidentes de la rebaja de tipos de interés que tenemos precisamente después de que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana se hayan, en este caso, puesto de acuerdo para bajar los tipos de interés. Más información de mercados, más información importante, se lo contábamos ahora mismo con Vicente Baró. La eurozona se dirige a la paralización, la actividad cae por primera vez en 7 meses, el índice PMI descendió en septiembre, además el ritmo más intenso de los últimos 15 meses. Quizás sea uno de los datos que esperaba el Banco Central Europeo y que justificaba su bajada de tipos de interés que conocimos hace 2 semanas, y que precisamente pues habla de cómo la industria europea empieza a desacelerarse, empieza a frenarse, y quizá la que más preocupa es la alemana, por el peso que tiene dentro de la Unión Europea. Alemania, que ha encabezado esas políticas ecológicas, ecologistas, que han venido a ofrecer, digamos, la alternativa a las empresas de tener que competir en peores condiciones. Esto es así, han tenido que pagar la luz más cara, han tenido que pagar más impuestos, han tenido que reestructurar sus estructuras productivas precisamente para adaptarla a una normativa muy exigente en materia de emisiones, cosa que en otras latitudes no ha sucedido. Y estos son los efectos que tenemos en los mercados, como nos ha avanzado Vicente Baró. Señores, llegamos al filo de la 1 del mediodía, llega la información de alcance, la información de los boletines del equipo de informativos de Es Radio. Les dejo con ellos y volvemos enseguida con más información de calidad. Hoy sobre Estados Unidos, como todos los lunes, con Daniel Rodríguez Herrera. Hasta entonces. Continuamos con Ánimo de Lucro, ya lo saben, en directo a través de la 105.7 de su FM si nos escuchan desde Madrid, a través del directo en YouTube, en Es Radio, en el canal de Es Radio en YouTube. Si nos están siguiendo, pues aprovecho para darles un saludo. También en directo a través del streaming de Es Radio, ya lo saben, en la aplicación, arriba a la derecha, en la pestañita azul pulsan, pinchan en Libre Mercado y ahí nos pueden escuchar todos los días de 12 a 1:30 y posteriormente a través de YouTube o de podcast. En cualquiera de los formatos, no tienen excusa, pueden seguirnos siempre que lo quieran hacer, y más con secciones como las que tenemos ahora, donde vamos a echar un buen vistazo a Estados Unidos con nuestro compañero Daniel Rodríguez Herrera. Un Daniel Rodríguez Herrera que hoy estará especialmente enfadado porque, por un lado, ha sido una semana bastante floja en cuanto a información de Estados Unidos. Nadie ha querido matar a Donald Trump. En segundo lugar, porque las encuestas no terminan de llegar, las buenas, esas que nos pueden dar verdaderas pistas sobre cómo va el voto en Estados Unidos. Y en tercero, porque le he puesto la canción que le da vergüenza ajena dentro de la campaña de Donald Trump. Bueno, a ver, yo soy muy sensible a la vergüenza ajena. Me gustan casi todos los tipos de humor menos ese. De hecho, hay una serie de Movistar que se llamaba Vergüenza. Esa ni siquiera empecé a verla porque era la premisa esencial. Ya pensabas que no te iba a gustar. Yo entiendo que la canción está de Kamala, que mala es graciosa, pero yo escucho más de 5 segundos y ya lo tengo que quitar porque aquello me da mucho alipori, que es una palabra que habría que recuperar. Sí, desde luego que sí. Amalio Varela, que es nuestro realizador técnico, ¿cuántos segundos hemos dejado que suene Qué mala Kamala? Sin que la pises, unos 5 segundos. Bueno, pues entonces, bien. Hemos entrado dentro de los márgenes de tolerancia del señor Daniel Rodríguez. No me has hecho sufrir innecesariamente. Bien. Bueno, pero yo no quiero que sufras. Yo quiero que nos cuentes, que nos traigas cómo está la actualidad en Estados Unidos, cómo nos puede afectar y cuáles son las principales piedras de toque. Es verdad que no ha sido una semana con grandes informaciones, con grandes shocks dentro de la campaña, pero bueno, va evolucionando, nos vamos acercando y sí que ha habido uno, que es el de la Reserva Federal Norteamericana, que bueno, no sé cómo se ha interpretado por parte de los agentes económicos. Había miedo, se pensaba que podía traducirse finalmente en una bajada de 50 puntos, se podía traducir en miedo a una recesión en Estados Unidos y que por eso era más agresiva la Reserva Federal, pero no sé cómo se ha tomado esto en Estados Unidos. Luego ha habido ganancias, ¿no?, en Wall Street.
Sí, no parece que... No ha tenido ningún efecto, yo creo, sobre la carrera electoral, ni se ha hablado del tema en ningún sitio, digamos, en relación con lo que es la campaña. Más preocupante quizás sea el anuncio de que seguramente recorten otros 50 antes de fin de año, porque debe significar que tienen unos datos bastante feos. Pero, de nuevo, no creo que el recorte 50 tenga efecto antes de las elecciones. Entonces, si la economía está yendo hacia una recesión, si le daba tiempo a llegar antes de las elecciones, le va a dar tiempo igualmente. Pero no parece que vaya la cosa tan rápido. Quizá lo más novedoso de esta semana en relación a las elecciones haya sido el town hall, como lo llaman allí, de Kamala Harris con Oprah Winfrey. Anda. 90 minutos de preguntas por supuesto, de gente afín, sin repreguntas y permitiendo a Kamala dar respuestas preparadas, una cosa muy preparada, que aún así pues ha tenido momentos graciosos de estos de 2 minutos de Kamala Harris no diciendo absolutamente nada, que parecía Yolanda Díaz en inglés, quitando que su gramática era correcta. Oye, eso es un titular, ¿eh? Kamala Harris como Yolanda Díaz en inglés. A ver, no era para tanto. O sea, yo que, siendo español, a Yolanda Díaz no la entiendo, a Kamala Harris hablando en inglés americano sí. Eso ya es una diferencia notable. Hombre, entre las dos. O sea, la sintaxis y la gramática va bien, otra cosa es que al final se tira 2 minutos y no dice absolutamente nada de nada. Quizá fue porque a Kamala Harris no le preguntaron por Broncano. A lo mejor hubiera dado la misma respuesta que Yolanda Díaz. Hombre, se le preguntan por Broncano a Kamala, en lo cual o de qué, pero en americano. Y que las encuestas que se están dando, las nacionales, sobre todo, y también alguna en Pensilvania, están dando ventaja a Kamala Harris. O sea, de hecho, Nate Silver, que es el Kiko Llaneras americano, por decirlo de algún modo, sí. Pues siempre ha tenido sus modelos como un 60 Trump, 40 Biden, luego Harris en su modelo, que no solo vive de encuestas, sino de otras cosas. Y ahora ya estaba dando un empate técnico, con ligera ventaja a Kamala Harris, si quieres, pero un empate técnico. ¿Por qué? Porque se ha visto que la cosa ha continuado después de la convención demócrata y después del debate. Se ve que la ventaja de Kamala Harris sigue estando ahí. Es decir, que no parece haber sido un blip en las encuestas debido a los acontecimientos y que luego vuelve, digamos, a lo normal. Entonces, parece ser que Nate Silver y muchos otros piensan que este es el nuevo normal y que, por lo tanto, la carrera ahora debería ganar la Harris si no pasa nada. Tenemos, leyendo prensa norteamericana, veo que en el New York Times hoy le dan a Trump por delante de Kamala en lo que llaman el cinturón del sol. Hablo de Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Bueno, Georgia y Carolina del Norte. Es que no digo North Carolina. Entonces, sí, bueno, pero hay que decir Georgia y no Georgia porque Georgia es el país del otro lado, sí. Sí. El de Ilia Topuria, por cierto. Exactamente. No, el de Ilia Topuria es España. Eso es, bueno. Son los colores que defiende. Otra cosa es donde naciera. Bueno, sí, hay que decir que esos 3, dentro de los 7 estados en disputa, esos 3 son los que siempre... o sea, si en la noche electoral de repente vemos que pierde uno de esos 3 estados Trump, ya podemos dar la cosa por terminada porque va a ganar Kamala Harris. Quizá el estado... Es obviamente muy pronto para decir esto, pero quizá el estado que hay que observar con mayor atención es Pensilvania. Tiene pinta de ser... Pasa que todavía han pasado pocas elecciones desde que irrumpió Trump, pero tiene pinta de ser el nuevo Ohio, o lo más parecido al nuevo Ohio, que en las nuevas disputas que tienen los demócratas y republicanos es el estado que puede estar más o menos con una representación, quizá no 50-50, pero más o menos pareja de los votantes no clásicos, sino los votantes actuales de demócratas y de republicanos después de esa reestructuración que se ha llevado a cabo desde las elecciones de 2016. Dani, hay una cosa que yo creo que sorprende y es, siendo Biden uno de los presidentes, vamos a decir,
no sé si más diferentes al resto, en tanto en cuanto es un presidente que da claros signos de que no le va bien la cabeza por cuestiones de la edad, sufre lapsus. Esta semana ha tenido otro donde no sabía a quién tenía que presentar a continuación y se cabreaba con su equipo y gritaba y luego se quedaba en silencio. En fin, estas cosas que le pasan a un señor que probablemente sufra pues algún tipo de dolencia que tenga que ver con su desarrollo cognitivo, por decirlo suavemente. Pero siendo la candidatura demócrata la que tiene a un presidente en estas características prácticamente en ejercicio, y una de las peores candidatas que se recuerdan dentro del panorama demócrata, o así se le ha calificado cuando fue finalmente designada, ¿qué lectura haces tú, que eres una de esas personas que vive casi más pendiente de lo que sucede en Estados Unidos que de lo que sucede en España desde hace ya muchísimos años? ¿Qué lectura haces por parte del Partido Republicano? ¿Tiene que ver con que Trump en realidad es mucho peor candidato de lo que podría querer ese partido? A ver, Trump es muy mal candidato. Y lo ha sido siempre. Es que en las primeras elecciones se enfrentó a Hillary Clinton, que eran unas personas más odiadas del país. Entonces, y además era, por mucho que los medios fuesen en contra de la Capón, todavía no habían pasado los 4 años de machaque constante y los medios en Estados Unidos siempre han tenido un sesgo hacia la izquierda, como en casi todo Occidente, o todo Occidente prácticamente, pero no se habían quitado la careta hasta los extremos. O sea, es que ahora tenemos a revistas como el New Scientist, o sea, revistas científicas que estaba diciendo, creo que fue la semana pasada, de hecho, que por segunda vez en toda nuestra historia de 100 y pico años vamos a dar nuestro apoyo a un candidato presidencial, a Harris naturalmente, y la única otra vez que lo habían hecho había sido 4 años antes apoyando a Biden. Es decir, Trump ha provocado que todos los medios se quiten la careta y que vayan a muerte, y que sobre todo es que les dé igual el no dar apariencia de profesionalidad. Les da completamente igual. El debate fue un claro ejemplo, ¿no? El debate fue un claro ejemplo. La entrevista, el town hall, que lo llaman con Oprah, pues también ha sido otra, en el cual no ha habido nada incómodo, ni Oprah ha hecho mención absolutamente nada. Oprah con Kamala, como Iñaki Gabilondo con Zapatero, ¿no? Una cosa peor, así. seguramente. O sea, el descaro en Estados Unidos se había entendido a la izquierda, pero intentaban dar una apariencia de objetividad, y eso se ha perdido desde 2016 y cada vez más. Entonces, ¿qué porcentaje de voto logran llevar los medios hacia los demócratas? Pues ha habido estudios sobre el asunto, y algunos muy exagerados y tal, y el consenso más o menos que hay ahora es que es más o menos un 5%. Claro, un 5% en unas elecciones, o sea, es que con un 5% los republicanos podrían incluso llegar a ganar Nueva York de vez en cuando. O sea, es una auténtica barbaridad, un 5% en unas elecciones como son las americanas, que son esencialmente bipartidistas. Pero claro, una vez que tienes ese tablero de juego, eso está ahí, eso no lo vas a poder cambiar, al menos no lo vas a poder cambiar en muchísimo tiempo. Pues hay que jugar con esas reglas, y Trump no se le da. Trump consigue un apoyo muy fuerte entre los republicanos porque es una persona capaz de decir de todo y de decirles de todo a todos esos demócratas, a todas esas élites en los medios y entre los empresarios, etcétera, etcétera, capaz de cantarle a las 40 de una manera tan bestia como esencialmente los medios están haciendo continuamente con los republicanos. Cada vez, o sea, ya es un chiste, cada vez que algún demócrata mete la pata de cualquier manera, acusado de corrupción, haber dicho una barbaridad, no sé cuántos, la noticia en los medios es: los republicanos acusan a... O sea, es descarado. Es muy descarado. Y, hombre, si lo ves desde fuera es hasta divertido. Imagino que a los republicanos no les hará la más mínima gracia, eso sí. Bueno, pero también habría que ver, que esto yo no sé si se está empezando a medir, porque claro, este tipo de comportamiento por parte de los medios de comunicación terminará generando un rechazo. Quizá el hecho de que Trump, como bien decías, tenga tanto predicamento entre los republicanos es que empiezan a estar ya muy hartos de ser los punching ball de los medios de comunicación allí. Sin duda, pero como al final las elecciones se deciden en los márgenes, esos márgenes son los que en buena medida son los acaban yendo a los demócratas gracias a los medios. Y igual hay una parte que está tan harta que también se pasa a los republicanos.
Eso es lo que ha pasado con el gran cambio que ha habido, que las clases bajas de Estados Unidos se están pasando a los republicanos desde que Trump ganó en 2016, haciendo un llamamiento precisamente a esas clases bajas de Estados Unidos, se están pasando a los republicanos a mansalva. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el lunes que viene. Tengo cita contigo de nuevo, analizaremos lo que pasa y veremos si tenemos más piedras de toque. Yo creo que como se van acercando, más noticias habrá. Daniel Rodríguez Herrera, no te pongo ahora cámara que mala, no te preocupes, ya nos veremos la semana que viene. Un abrazo y nosotros nada, seguimos con ánimo de lucro y ahora las frases de los grandes economistas, de ellos aprendí. Y como todos los lunes nos dejamos lo mejor para el final. Rocío Recio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más con ánimo de lucro y repasando esas enseñanzas que nos han dejado grandes hombres y mujeres de la historia, hablando de economía y también de inversiones. Arrancábamos nuestras secciones, Rocío, con Adam Smith en el 1760. 70 y muchos, sí. Y nos vamos hasta uno de los grandes padres de la inversión, del value investing, que es Benjamin Graham, pero poco más de 100 años después, en el 890. Eso es. Arrancamos esta sección, Luis Fer, con una cita de Benjamin Graham, que es la siguiente. Una acción no es solo un símbolo de teletipo o un parpadeo electrónico, sino que es una participación en una empresa real, con un valor subyacente que no depende de su precio. Correcto. Mucha enseñanza en muy pocas palabras. Eso es. A ver, desgránanos. Pues a ver, yo creo que considerarlo como tal un parpadeo, un teletipo a las acciones, a una acción, es el mal uso que se puede hacer de los mercados en general, financieros, ¿no? Que es considerarlos como un casino. Y yo creo que esta cita de Graham es una lección básica de cultura financiera, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría, o no inmensa, pero sí una gran parte de los inversores minoristas retail invierten en bolsa, o aquellos que no invierten por miedo a perderlo todo, es decir, lo ahorran, piensan que esto es un azar, que no es más mero juego, que no saben por qué las acciones suben, por qué las acciones bajan, ni tampoco con muchas ganas de intentar entenderlo, ¿no? Entonces, sí. Invertir en acciones, lo que quería decir, Luis Fer, es que es ser propietarios de los activos. Invertir en estas compañías como si fueran tuyas. Correcto. Ese, digamos, es el paso correcto, sobre todo para aquellos que quieran aprender a invertir de una manera sensata, con cabeza, sabiendo lo que uno hace y con un objetivo claro, que es el de rentabilizar nuestros ahorros y sabiendo que esa rentabilidad llega después de el largo plazo y después de dejar que los mercados, esos que son esquizofrénicos en el corto plazo, recuperen la cordura en el largo. Y si hemos hecho bien nuestro análisis, hemos sido capaces de estudiar bien la compañía que ha repartido en títulos de propiedad como acciones toda su propiedad, eso es. Bueno, pues crezca de precio a lo largo de los años, o que genere valor suficiente y ese valor lo recoja el precio de cada acción. Sin embargo, y déjame que haga de abogado del diablo, Rocío, podríamos decir, habla Benjamin Graham en esta frase de una acción no es solo un símbolo de teletipo o un parpadeo electrónico. Con parpadeo electrónico me imagino que se refiere pues a esas operativas en el muy corto plazo que hacen todos aquellos operadores del mercado. Eso. Que se dedican a hacer el trading, el famoso trading, o operar a través de análisis técnico en velas o en gráficas muy cortitas de apenas unos segundos de cotización para averiguar cuál va a ser el siguiente movimiento que va a hacer esa acción, ese parpadeo, y en esos microsegundos ser capaces de generar beneficio o pérdida, es lo que convierte, como bien decías, a la bolsa más en un casino que en otro, pero te rompo dos lanzas y te dejo que me las vuelvas a romper tú. Claro, esto por un lado también tiene su ciencia. Y como me decía un tipo muy importante de la industria de la inversión en España, al final es un trabajo que tiene su ciencia, que tiene su base y que para aquellos operadores que tienen todo el conocimiento necesario y la experiencia, pues es una operativa que les puede dar beneficios. Y por otro lado,
Esto quiere decir, perdón, paréntesis, que no es para cualquiera, que no cualquiera que se ha hecho un cursito por internet o que se ha leído 2 libros va a poder operar con éxito en el muy corto plazo, y que lo normal es que le conduzca al final a obtener pérdidas abultadas. Y por otro lado, al final, y corrígeme si me equivoco, el hecho de que existan muchos operadores que gustan de hacer trading y de tratar de averiguar cuál va a ser el próximo movimiento de la bolsa con esa adrenalina, de saber si voy a ganar mucho dinero o muy poco dinero con unos derivados que he metido en una posición, es lo que finalmente hace que el mercado sea esquizofrénico en el corto plazo. Miles de operadores en todo el mundo apostando en muy corto plazo a las caídas o a las subidas de las distintas compañías es lo que hace que estas compañías tengan una volatilidad mayor dentro de la renta variable. Que te puede ir bien, puedes ganar dinero, pero como bien decías, te puede ir bastante mal y perderlo todo, ¿no? Porque al final, si tú tomas esa inversión en un corto plazo, o sea, en un periodo de tiempo muy corto, al final es la lotería. Eso sí que es la lotería, ¿no? O sea, no sabes ese juego de azar. En cambio, para los que sí que pensamos en el largo plazo y en aquellos en los que sí que investigamos bien las compañías y las hacemos dueñas como si fueran nuestras, en pequeñas proporciones que invertimos, pero son nuestras, que es lo que hace Cobas en la inversión en valor, pues al final en ese largo plazo acabas obteniendo buenas rentabilidades. Y gracias a esos movimientos que decías tan cortoplacistas, a nosotros, oye, pues a gestoras como la de Cobas, pues nos da esa, digamos, ventaja de invertir en algo que ya sabemos que está barato, esos negocios baratos, aún más baratos. Claro, porque es aquí donde surgen las oportunidades. Y esta es la parte relacionada con la volatilidad. Volatilidad y riesgo, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Aquí volatilidad es oportunidad. Mi profesor de la certificación EFPA me daría un coscorrón y se lo devolvería. La volatilidad no es el riesgo. Eso es. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque al final, claro, el oyente a lo mejor se está perdiendo. Pero entonces, ¿el trading es bueno o es malo? Que yo ya me he comprado un manual de trading. Bueno, pues usted, si le apetece conocerlo, pues estúdielo, mire, y pruebe. Yo le recomiendo que desde luego no meta todo su patrimonio a operar en el muy corto plazo. Pero lo que estamos diciendo es que el hecho de que buena parte del mercado opere de esta manera hace que el mercado al mismo tiempo sea tan volátil. Por eso siempre se dice que la renta variable tiene mucho riesgo, porque se asocia riesgo a volatilidad. La bolsa es volátil en el muy corto plazo. Pero esa volatilidad, como nos estaba diciendo Rocío, es lo que al final hace que aquellos inversores que tienen estudiada una compañía, que saben que tiene mucho valor y que le tienen asignado un valor por los activos que tiene, por la capacidad de negocio, por los fosos defensivos que tiene, por su capacidad competitiva, en fin, por todo lo que han estudiado esa compañía, de repente hacen que esa volatilidad sea una oportunidad. Algún día, pues de repente baje mucho y digan, amba, ¿y por qué ha bajado? Este es el momento. Pues ahí es el momento. Es como encontrar unas rebajas. Oye, uno quiere comprarse un coche, está mirando el coche y de repente un día ese coche, una semana, salen unas ofertas especiales y descuentazo. Y te lo compras 10.000 euros más barato. Y dices, oye, pues qué bien. Bueno, pues si no hubieras tenido monitorizado el valor de ese coche y no... la volatilidad no hubiera hecho que bajara en un momento determinado, no podrías haber ido a comprarlo. Esto es lo que sucede, salvando muchísimo las distancias, con el mercado. Y esto es lo que hace que, para poder preservar nuestro patrimonio y hacerlo crecer a lo largo del tiempo, aprovechando el interés compuesto, sea muy importante el que se compren las acciones siendo conscientes de lo que son. Es decir, no son herramientas especulativas que me voy a desprender de ellas en unos segundos, sino que se trata de compañías, trocitos de compañías de las que somos propietarios. Yo creo que al final, en definitiva, el inversor tiene que ser consciente de, pues de maximizar esos ahorros, que cada uno escoja aquel activo en el que se sienta seguro, se sienta cómodo, que crea que pueda abatir la inflación, que menos, y pues dejar crecer esos ahorros. Y qué importante esta última parte de la frase de Graham, con un valor subyacente, el de las acciones, que no depende de su precio. Es decir, no es lo mismo precio y valor. El precio es lo que refleja la pantalla en un momento determinado, pero el valor es lo que intrínsecamente se asocia a esa compañía, y que es la labor, el know-how de grandes gestoras como la tuya, de encontrar ese valor en las compañías después de mucho estudio. Otra sesión profundizamos en esta cita, Luis Fer. Sí, me ha gustado. Venga, te recojo el guante. Muchas gracias, Rocío. Hasta el lunes que viene. Gracias.
Bueno, pues con Rocío Recio hemos llegado al final de este nuevo lunes y nada, yo les espero aquí la semana que viene con más asuntos de su interés. Ya saben que nos tienen que seguir en la 105.7 de su FM, a través de streaming, en los podcasts, a través de cualquier plataforma y por supuesto en nuestro canal en YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle la campanita y así todos los días nos tienen localizados. Hasta mañana.